Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre. Vamos a pasar un vistazo por la actualidad, muchos temas. Sí, Luis, hoy se cumplirían 115 años del nacimiento del doctor Joaquín Balaguer. Veo que la Fundación Joaquín Balaguer publica un espacio donde dice que porque las limitaciones que se están poniendo no van a hacer ninguna actividad. Yo creo que eso es una excusa. Esa es una excusa, porque lo que pasa es que los aportantes a la causa de Balaguer, la causa política, y después a mantener, si se quiere, en alto el reconocimiento a sus méritos, su memoria, ya son otros tiempos diferentes. Entonces ha habido mucha mezquindad y mal manejo. La fundación, por ejemplo, yo recuerdo al poeta, al maestro Cándido Gerón, le mandaron a preparar una bibliografía que era el más indicado para realmente hacer ese trabajo. No solo por la pericia que tiene Cándido Gerón en la confección de los libros. El maestro Gerón se ha dedicado a eso. Y lo hace con amor, porque es un hombre amante del libro. Entonces, no solamente por eso, sino porque él tiene, tiene las herramientas para hacerlo. Y además tuvo una relación primaria con el doctor Balaguer. ¿Tú sabes cómo ellos se llamaban? Poetas. Sí. Poeta. Sí, porque el Balaguer, que dijo que colgó la lira para no empujarla. No chocar con los poetas, pero lo llamó, para no escribirle una poesía. Pero le llamó, en la Tebaida lírica le llamó... No, porque no era por los poetas, sino por Trujillo. Él dice que él empuercó su prosa, pero su verso lo dejó limpio. Nunca escribió nada a favor de Trujillo. Bueno, pero fue por eso. Para no tener que escribir un poema. Sin embargo, él tuvo contradicción con los poetas de su época, cuando él era un jovencito. Y entonces ahí fue donde él escribió la Tebaida lírica y empuerqueó todos a los poetas. Los desafió. Y los desafió. Y los desafió. Él decía que ellos... Todos juntos como malandrines o uno a uno como caballeros. Como caballeros. Los desafió. Y que rebuznaban como borricos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que los poetas no le reconocían a Balaguer esa categoría, esa condición. Entonces después, Cándido Gerón escribió una obra donde recoge la obra poética o la producción poética del doctor Balaguer. Sí. Esa responsabilidad se la encomendó a Cándido y tú me dirías, ¿quién se encargó? Yo no soy baúl de nadie. Sí, ¿quién se encargó de recopilarlas? No, el apoyo económico, ¿quién se lo dio? Teófilo Kiko Tabar. Caramba. Ese es un dato muy... Sí, muy íntimo. Muy íntimo. Tú estás diciendo un dato íntimo de la literatura. En ese tiempo de la literatura y de la parte económica de la literatura. Y el mecenagos, creo yo, el mecenagos. Sí. Era Kiko director de aduana a la fecha, a la sazón. Él está en la lotería ahora, no me puede mentir porque fue así. Sí. Y ese libro lo tradujeron a varios idiomas. El poeta Gerón, de ahí vino la designación de Cándido como embajador en Francia. Embajador en Francia. Allá trabajó él la traducción, hubo una serie de traducción al francés. Al francés, pero a otros idiomas también. De ahí vino la traducción, pero también la importantización, porque esa obra le reconoce, de la autoría de Cándido Gerón, le reconoce la categoría de poeta al doctor Joaquín Balaguer. Y bueno, designan a este morenito de Villa Altagracia, embajador en Francia. Querían boicotear en la Cancillería la designación de embajador. La Cancillería de entonces. La Cancillería de entonces. Esos reformistas eran terribles. Terribles. Bueno. Así pasó con una dama que la nombraron embajadora en un sitio y el amigo Luis Bogar y otros querían, y yo le digo a ella, mire, váyase a Palacio. No, eso yo digo, doña, le estoy diciendo váyase a Palacio. Váyase a Palacio.
cuando llegó allá, llegó justo a tiempo. Y allá me llamó llorando casi. Ay, yo sí le agradezco a usted. Si no hubiese sido por usted, preparo maleta en balde. Le cambian el nombre en el camino, como Sí. hacían con los candidatos a la Junta Central Electoral. Así es. Preparaban una lista, la mandaban a la Junta, pero entonces salía del partido esa lista, pero en el camino llegaba otra lista a su destino. Y cuando tú venías a ver, como también los nombramientos, hubo, ¿cómo se llamaba? Elvio Rodríguez. Elvio Rodríguez. Sí, Elvio Rodríguez. Ingeniero Elvio Rodríguez. ¿Era ingeniero? Sí. Yo no sé si era pero Balaguer lo estimaba mucho porque era bisnieto de Demetrio Rodríguez. Bueno, pues Elvio Rodríguez fue designado, cuando vino Balaguer, creo que fue en el 86, cuando volvió, Balaguer lo designa secretario de Obras Públicas. El decreto lo boicotearon. No fue secretario de Obras Públicas. Después del decreto. Después del nombrado y todo no llegó a la secretaría. Oye, una cosa tremenda, ¿eh? Sí, sí. Una cosa tremenda. Era travieso ese reformista. Sí, lo tumbaron. Entonces, bueno, pues termino con la obra poética de Gerón. Estaba haciéndole unos trabajos. Lo iban a boicotear. El propio presidente llamó un juidero que se armó ahí, porque lo querían boicotear. Sí. Y bueno, el embajador en Francia tuvo su buen desempeño. ¿Qué pasa? El vínculo se mantuvo y después estuvo trabajándole la obra ya en sentido general del doctor Balaguer a través de la fundación. Pero hubo unas tacañerías, unas cosas ahí con los recursos. Porque ha habido otro intelectual, no voy a mencionar el nombre por delicadeza, otro intelectual u hombre ligado a las letras, que ha estado de por medio, dirigente reformista, que ha estado de por medio, y entonces ha habido como una competencia ahí. Entonces era lo que ha hecho que se ha echado a un lado. Sí, porque Gerón lo estaba haciendo por amor a la literatura. Y la amistad personal que cultivó con el doctor Balaguer. ¿Qué pasa? Que yo te voy a decir una cosa. Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué el poeta Gerón, que fue Premio Nacional no fue de literatura? De literatura creo que fue. ¿Por qué no le dieron el otro premio, el premio nacional que tiene, que se ha Fundación convertido en el premio más importante que tiene la Fundación Corripio? ¿Por qué no se lo han dado? Porque realmente de por medio... Mira que tiene el volumen de él no lo va a decir, pero yo lo digo. Nosotros decimos eso. La trayectoria y la producción y la entrega la tiene de manera sobrada porque el poeta ha Gerón. producido para él, escrito por él. Ha producido para otros, escrito o contribuido a escribir para la producción y, si se quiere, para el éxito de otros. La cantidad de libros... intelectual, Euclides Gutiérrez, qué sé yo quién, una cantidad de obras que andan por ahí, que él ha sido, que en un momento determinado, porque él tiene, yo no sé si tú sabías que él tiene el archivo de fotografía más completo. Ajá, no sabía. Tú no te imaginas, todas esas obras que están en el libro de Euclides, fotos. El patriarca, ¿cómo se llama? El monarca sin corona. Sí. Esas mayoritariamente fueron aportadas por Gerón. Y una cantidad de libros de esas producciones que andan por ahí, del archivo de Gerón. Entonces, tiene unos conocimientos, tiene un manejo y una entrega, y una cosa tremenda, hay una estructura para manejar esas cosas. Entonces yo entiendo que por unos celos ahí sin mayor sentido, le han boicoteado. Eso no se lo han dicho a Pepín, algún pajarito no le ha dicho eso. Que él tiene adentro la persona que en un momento determinado ha estado boicoteando a algunos premios que debieron ser reconocidos u otorgados y que no ha pasado así.
por esa situación. Esa esplinita o clavito en el zapato que hay. Pero bueno, vamos a dejarlo de ese tamaño. Sí debemos darle feliz cumpleaños al ministro Paliza, cumpleaños hoy. ¿Cumpleaños hoy? Sí, hoy. Joven. Él ha escrito su Twitter diciendo que un día como hoy vino al mundo. Joven ministro Paliza, sí. Presidente del Partido Revolucionario y Moderno, el partido en el poder, llegó muy joven al partido. Llegó joven al partido y a un ministerio importante. Y a un ministerio importante. Y por esa condición de presidente del partido está representando, más bien primero convocó y está, si se quiere, representando al presidente de la República. Hay otros representantes, pero él como presidente del partido representando a la organización y al presidente de la República en el diálogo que fuera convocado por el presidente Luis Abinader. Que, por cierto, Danilo, recordemos que el presidente cuando hizo la convocatoria, como yo dije en la columna, creó cierto avispero porque hay gente que entiende, entre ellos el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, que la Constitución no se debe tocar para cosas... De sus propuestas fue la más rechazada. Entonces, de inicio se rechazó la propuesta, pero después el presidente hizo la aclaración de que la parte atinente a la elección presidencial, eso no iba a ser tocado. A mí particularmente me escribió él, donde decía... Tuviste ese privilegio. Sí, me respondía a mi columna, que yo se la mando muy temprano, siempre. Hace días de eso, ya hace 2 sábados. Antes de que todo esto tú fuiste en gran medida catalizador de esas cosas. Bueno, se podría decir, ¿no? Ojalá que fuera así, pero de todas maneras es parte del servicio que uno tiene que dar en la comunicación social. Entonces él decía, pensar que yo me prestaría para que se haga una modificación en la Constitución para la elección presidencial es no conocerme. Eso no está en ningún sitio, eso está en el Twitter que te envió a ti. Mensaje que me envió a mí. Y que tú estás revelando como ya se ha hecho público. Como ya se ha hecho público. Entonces, yo le sugería ahí que esa aclaración que él hacía era gratificante y eso era tranquilizador. Y que si él lo compartía con el gran público, iba a llevar mucha tranquilidad a algunos sectores que están reticentes, que pudieran estar sospechosos con el tema. Sí. Bueno, se aclaró que eso no va, que él no va a tocar eso. Bueno, ¿qué resulta? Que son 12 temas a reformar. Ya agregaron uno que es el tema electoral, que yo creo que sí, que la ley electoral y de partido, eso hay que hacerle algunas cosas. Y ya la Junta, que tiene iniciativa legislativa, puede presentar iniciativas a través del Congreso, en lo atinente a la materia electoral, ha presentado un proyecto. Ojalá que esto también se maneje y se lleve realmente por donde debe conducirse. Bueno, pues el Partido Reformista, a pesar de esa aclaración que hace el presidente, sabiendo que es un tema espinoso, engorroso, un tema que levanta sospechas y levanta muchas cosas. Yo oí a Víctor Masaya ayer, por ejemplo, decía, no, ojalá que no vuelvan con el tema ese del aborto y qué sé yo, porque se ha hablado de una reforma electoral, pero en el curso de una reforma todo se puede. Sí, ¿Es verdad? Se abren unos espacios sin límites. Unos espacios que son unas furnias, que por ahí se va cualquier cosa. Danilo, por ahí se va. Entonces, no, lo decía Víctor Masaya. Entonces, el Partido Reformista se le ha ocurrido que debe incluirse que el tema de unos candados, la no reelección, que si yo qué, que reelección dos veces y nunca más. Eso es volver a traer por la greña el tema, que el presidente ha dicho que no para no meterse en ese avispero, que es riesgoso. Porque incluso gente empezaron a decir que si se tocaba eso, probablemente Luis Abinader decía que le corresponderían 2, porque empezaría con el primero. Y él no está en eso. Él no está en eso. Él no está en eso y no está por tocar ese asunto. Y aunque en su partido está prohibido el tema de la reelección, pero que resulta que como constitucionalmente está permitido 2 periodos,
Entonces, él no tiene impedimento constitucional. Constitucionales, ¿no? Ni legales. Ahora, estatutario lo tiene. Sí, eso de la convención, porque los partidos son convenciones privadas. Pero son asuntos privados y qué sé yo, pero estatutariamente ahí, si en un momento determinado, dependiendo del desempeño, quieren presentarlo, si él se quiere presentar, bueno, estatutariamente estaría prohibido, y entonces, pero se argumentaría, como es natural, la ley de leyes, que es la Constitución. Ya se determinó en su momento que eso es un derecho constitucional que tienen los que no han negociado ese asunto en un momento determinado y han obligado a reformar la Constitución para hacerse un traje a la medida. Caso de Danilo Medina, que era lo que se sospechaba que pudiera ahora crearse, pero ya cuando él hizo esa aclaración que le mandó a Toribio, el presidente del Consejo Económico, Rafael Toribio, dejó claro allí que al no tocarse esto, pues las expectativas de una habilitación a Danilo Medina, eso no va. Entonces eso despeja el camino, y yo digo el término del otro día, cierra el camino malo. Así es. Cierra el camino malo. De manera que, pero yo no sé a qué se le ocurre a los reformistas, que no son los que más incidencia política tienen. Que el Partido Reformista ha venido muy, pero muy a menos. Entonces yo creo que ellos muy a menos, ahora quiere ponerse a más. Sí, están buscando ponerse a más. Sí, alguna figuración están buscando. Claro, eso es buscando sonido, porque ¿a qué se tiene que tocar esa tecla si se ha aclarado y se ha dicho que no? Pero bien, vamos a hacer una primera pausa y de allá para acá volvemos, porque hay muchas cosas. Fíjate que comenzamos hablando a veces de una cosa y nos metemos en otros temas. Sí. Pero bien, vamos, de eso se trata. Vamos arriba. El país demandaba justicia, porque algunos se creían intocables. Pero esto cambió. Inmediatamente nombramos una Procuradora General independiente para enfrentar la impunidad y la corrupción sin culpables favoritos y sin vacas sagradas, para recuperar lo que te pertenece. Por primera vez tenemos un gobierno que no interviene en el Poder Judicial. Estas no son promesas, son hechos cumplidos. Ahora sí, vivimos en un país más justo. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bueno, entre los temas que recoge Danilo la prensa, está el caso de la Barrick Gold, donde plantea el periódico que hay una especie de situación bastante intrincada que tiene
el medio ambiente y que el gobierno produce dominicano. reacciones encontradas. Sí, pero es que hay dos situaciones que se presentan Claro. bueno, lo que pasaba con la pandemia, la salud o el turismo o los ingresos, o sea, lo económico o las muertes. ¿Le dejamos morir la población o se le cerramos la puerta al turismo y entonces no hay ingresos? ¿Qué hacer? Bueno, se cerró todo durante un tiempo hasta que se comenzó a abrir, hasta que después hubo un rebrote. Bueno, aquí está el tema medioambiental. La Barrick, que incluso en algún momento ha hecho mucho destrozo, muchísimo daño por ahí en el tema medioambiental. Ahora está el tema medioambiental y en el peso que tiene la contribución tributaria para el Estado Dominicano, lo que le paga. El aporte de el Barrick. aporte económico de la Barrick al Estado Dominicano para poder... Muy significativo. Muy significativo. Entonces se ha estado hablando de la construcción de una presa de cola, que eso es para meter los materiales tóxicos, Los desechos. los desechos, que es la parte desastrosa. Sí, pues tiene un impacto ambiental negativo. Negativo, porque se manejó, se mejoró los ingresos y bueno, aparentemente se ha controlado también, se tiene cierto control, yo no voy a decir que todo el control, o no sé qué tanto control, pero bueno, algún control con el manejo de los lingotes de oro, porque eso era un asunto que lo traían, los bloques esos de los lingotes, los cogían y se los llevaban, los metían por un sitio, le abrían la puerta y se los llevaban. Y, como dicen, de volado. Un volado y nadie sabía lo que se llevaban. Sí, que si era todo oro, más cosas. ¿Verdad? ¿O qué había? O qué cantidad de qué sé yo, no había control de eso. Tengo entendido que se establecieron o se hizo esfuerzo por establecer determinados controles. Sí, ojalá transparentar muchísimo. Que eso se haya transparentado debidamente, que hayan todos los controles, en todos los sentidos, de que haya un registro de lo que sale y que además lo que salga completo, que no haya en el camino, diga que se perdió un lingote, que como pasa con las maletas, que le abrieron una maleta y se metió, que no pase lo mismo. Yo espero que haya el control, uno aspira a que haya ese control, pero lo cierto es que sigue siendo un dolor de cabeza porque el medio ambiente quiere controlar su asunto, establecer las reglas de juego y de controles, pero entonces está ese peso económico. Sí. Cerramos la Barrick Gold o cerramos las otras, porque está, en sentido general, está ese dilema para los gobiernos. La naturaleza le puso una cantidad de cosas ahí a los territorios, a los países, y para el provecho de los humanos. Pero hay cosas de esas que son autodestructoras del hombre. Sí, pero claro. Entonces, después algunos teóricos han venido con la tesis de que convivir con... Sí, una minería amigable. Un manejo amigable, sí. Porque lo principal es el hombre, pero que entonces una explotación racional, que se permitan las dos cosas, que el hombre aproveche esos recursos que le prodigó la naturaleza, pero sin que los mate. Sin el mínimo de daño. Y reducidos los impactos negativos. Pero exactamente, pero cuando de allá para acá todas esas palas mecánicas vienen arropándolo todo, llevándose los riachuelos. La amistad se olvida. Ya no hay amigable, ¿no? No es nada amigable cuando vienen llevándose los riachuelos. Ajá. Cuando las palas, los equipos pesados que están cortando en un determinado lugar, hay una finquita al lado y bueno, la pala sigue trabajando y no tiene linderos. Eso es para adelante que vamos todo el tiempo. Sí. Y ahí está este señor, sembrador de muchas especies, ¿cómo que se llama? Se me ha olvidado el nombre. Sí, amigo nuestro. Amigo que venía al programa muchísimo tiempo. Sí. A él se le cogieron la finca entera. Se la destruyeron. Y él tuvo que salir con la sábana por un canto. Con la sábana por un canto, por un solo canto, no pudo cogerlo por los 4 cantos, sí. Por un solo canto. Y entonces después lo querían matar. Lo llevó el caso a la justicia. Yo no sé en qué quedó eso. Yo no sé si se fue del país, si el COVID acabó con él, quién acabó, pero estaban acabando con él. Porque estas mineras que son útiles,
necesarias. Pero, y hacen una gran contribución tributaria. Una gran contribución tributaria a los gobiernos. A veces le prestan y le dan por adelantado. Hacen sus avances. Y hacen sus avances y los gobiernos resuelven cuando tienen apuros económicos. Entonces, todas esas cosas, entonces le abren un boquete después a esas realidades que después ni medio ambiente, ni los gobiernos, ni nadie puede con eso. Ni las comunidades hacen muchísimas protestas. Ya tenemos ahí a la experiencia del padre con su macuto y su lleno de piedra. El padre Rogelio, macuto lleno de piedra, para ir peleado, fajado, defendiendo el medio ambiente. Pero yo soy de los que creo que eso hay que buscarle cierto punto de equilibrio, ciertamente, porque si tú no te vas a morir como país. Si hay oro, vamos a sacar el bendito oro ese. Así es. Ahora que no se lo lleven, como los indios vinieron, a lo que le hicieron a los indios, porque desde aquella vez los españoles vinieron, encontraron mucho oro, se llevaron el oro y se llevaron preso a todo el que mataron, a todo el que tuvieron que matar. Se llevaron preso a los indios, comenzando, mira, a Caunabo se lo llevaron engrilletado para allá. Ni llegó, pues se murió en una tormenta. Se murió en una tormenta, pero se lo llevaron engrilletado. Así es. Cacique bravío. Entonces, mira que tenemos esto, qué cosa, eran unas esposas que le iban a poner. Entonces Riquillo tuvo que encaramarse por allá. Sí, en las lomas del Bauruco. Encaramarse en la loma de Bauruco. Y bueno, pero entonces después mataron a Anacaona. ¿Qué fue lo que le pasó a Mencía después? No, Mencía era la esposa de Enriquillo. Esposa de Enriquillo, pero estuvo tranquila. ¿Quedarse viuda o tranquila? No, porque ya Enriquillo murió de viejo. Bueno, ahí no hubo problema. No. Bueno, pero el tema es que, señores, desde aquella vez están saqueando. Sí, esto ha ido para largo. Y uno espera que, como tú dices, que sí se puedan explotar las cosas, pero que no nos dejen el hoyo nada más. Claro. Que algo de beneficio nos dejen. Bueno, que se empleen entonces a fondo. Yo sé que el reto es muy grande para el gobierno y especialmente para el medio ambiente, que tiene el tema de Valle Nuevo, que tiene el tema de los haitises, que tiene el tema de la depredación que hay en sentido general, la falta de conciencia, de criterio que hay, la intolerancia de mucha gente que no quiere respetar nada. Sobre todo, Luis, no se están cuidando los ríos, que nosotros tenemos escasez de agua. Somos una isla que el recurso de agua está limitado y hay que preservarlo. Y se han envenenado los ríos. Claro. Mira, en el tema judicial, dos temas directos. Uno, el caso Jean Alain, que había pedido, en el día de ayer se estaba conociendo un recurso, una apelación que había hecho. Él entiende que debe ser liberado y que las otras cosas se... Yo lo que quiero es que la coacción sea en su casa. Claro, una medida que tiene varias... una medida de restricción domiciliaria. Y entonces, bueno, es el caso, lo mandaron para el día 7, el próximo martes. Dicen los abogados que el caso se ha estado desmontando, pero la fiscal dice que no, que ahora hay un cúmulo de pruebas que adicionales, que es una carga, una carretilla de pruebas que se han adicionado, pero la jueza que estaba en el día de ayer conociendo el asunto, primero aclaró una cosa, le advirtió la jueza en la corte. La jueza que presidió el tribunal envió una advertencia tanto al Ministerio Público como a la defensa de Ayalán, a las dos partes. Es que no se van a discutir elementos nuevos en la acusación. Que quede claro a ambas partes que en este tribunal tiene claro la naturaleza de esta audiencia. Esta audiencia, o sea, que ahí no se va a conocer asunto de fondo. No. Que cuando alguien venga a presentar y que nuevas pruebas, no espérese, eso se va a presentar en el juicio de fondo, que todavía no se está en el juicio de fondo. Y entonces sí fue, dice, ni es el escenario, ese no es el escenario para traer acusaciones de juicio que correspondan a juicio de fondo. Ella está pidiendo respeto a los tiempos procesales. Claro, y entonces muy bueno que ella, dice uno que entiende,
que este es un tema judicial, legal, pero también con ribetes humanos. Claro, claro. El preso es preso, pero usted no lo puede matar. No. El preso tiene sus derechos civiles y políticos privados, pero hay derechos fundamentales que usted no se los puede conculcar. Sencillamente que usted se lo tiene que respetar, porque no es que el preso es preso. No. Entonces, esto viene a propósito de que está prevalido de la presunción de inocencia. También, ese es un derecho fundamental, la presunción de inocencia. Entonces, bueno, se cometieron muchas tropelías, muchísimas cosas. Muchas de ellas se evidencia que fueron verdades, pero esas cosas hay que probarlas finalmente en un juicio. Claro. Entonces usted no va a coger, no va a matar y le va a decir... A fusilarlo provisionalmente. Bueno, de hecho, aquí hay mucha gente que la fusilan en la opinión pública. Sí, moralmente. Moralmente. Vamos a matarlo moralmente para entonces después, si el tribunal lo declara inocente, ya está muerto. Ya, moralmente. Entonces, eso es lo que uno tiene, esa parte que rechazar. Bueno, pues resulta que no le daban oportunidad ellos presentaron el lugar donde estaba preso. Bueno, habían otros presos que estaban en peores condiciones, pero resulta que no lo dejaban, denunciaron que no lo dejaban ver. Primero denunció a la esposa, la vi bajo lágrimas decir que tenía 51 días, 51 o 52 días, que sus hijos no lo habían podido ver. Eso es un acto inhumano, si eso era así. Si eso es así, es incorrecto. Incorrecto. Bueno, criticable eso. Para ese caso, para cualquier otro caso. Y lo otro es que no lo dejaban ver a la defensa, entonces no podía coordinar. Su defensa técnica tenía problemas. Entonces dice la magistrada Jenny Berenice, pero ¿cómo es que los abogados están pidiendo que si ellos sabían tanto, ellos andaban de programa en programa por ahí diciendo, entonces ¿cómo que ahora le hace falta elementos de defensa y de prueba y de que si ellos tienen que coordinar con su pero ellos tienen que coordinar con su cliente, y entonces le dieron no un ratico, 55 minutos, no, le dieron 4 horas. 4 horas y además a mí me parece muy correcto. El derecho a acceso de computadoras y enseñaba uno de los abogados, el doctor, ¿cómo que se llama? Castro. Castro, no, el otro, bueno, uno de ellos. Decía, mira esto que supongo yo que era una memoria. Un CV, una memoria. Una memoria que tenía que ser autorizado por un juez para poder entrar. Bueno, entonces ya está autorizado. Así es. Ya que tenía que ser autorizado mediante sentencia, de decisión judicial. Bueno, pues ya un juez autorizó eso y que sean 4 horas. Entonces, que vigilen a prudente distancia, que le permitan que no tengan que oír los mensajes, las conversaciones, porque si la escuchan ya es una violación. Exacto. Entonces, todas esas cosas, yo no sé si Jean Alain le permitiría si él fuera el procurador. Bueno, pero independientemente de que haya actuado mal, ese es otro asunto. Ese no es el asunto. Es que no se puede repetir lo que estuvo malo. No, sería una lógica perversa decir, él lo hizo mal, vamos a hacerlo peor. No, entonces eso no puede ser. Está ese lado, yo dije que eran 2 temas judiciales. El de Andrés Bautista. El de Andrés Bautista. Del juicio de Brecht que se está... Dice ayer él... Carlos Salcedo estuvo lúcido presentando cosas. Sí, dice él que en este caso el mismo Andrés Bautista que estuvo rindiendo... ejercicio de su defensa material. Defensa particular, material. Dice él que ha quedado demostrado en el juicio que sus bienes son lícitos. Y entonces incluso se hizo recordatorio de una exposición que buscaron como testigo presencial, creo que fue, o algo así, o testigo, al pasado ministro, al entonces ministro de Agricultura, Osmar Benítez, que Osmar Benítez dijo que él era testigo, él era... podía testificar que el sector agrícola y pecuario había experimentado un extraordinario desarrollo en la región de Moca y que Andrés Bautista había sido un gran contribuyente a ese progreso, a ese éxito
experimentado por ese sector. Él es uno de los inversionistas de uno de los procesos industriales más modernos que se ha establecido en la región del Cibao. Claro. Entonces, bueno, él ha dicho que eso fue una situación de perversidad, que le atribuye responsabilidad, por cierto, al ex procurador Jean Alain. Pero es importante que estas cosas se van aclarando, dilucidando, y vamos a ver finalmente la papa caliente que tenga el juez o los jueces que al final van a decir o decidir en algo que ha sido muy tortuoso, muy accidentado, y que ya hubo alguien que pronosticó en algún momento que esto no iba a tener necesariamente un desenlace feliz, porque no había comenzado bien. Sí. Que fue la magistrada Miriam Germán, entonces miembro de la Suprema Corte de Justicia, y que por ser amiga de Víctor Díaz Rúa se inhibió aquella vez y se ha inhibido esta vez en la condición de magistrada Procuradora General de la República. Entonces vamos a ver en qué queda eso, pero si el acto el perjuicio de Andrés Bautista fue porque era el presidente del PRM, más que otra cosa, porque era el presidente del PRM, para salirle al paso al PRM o para poner en la lista de, bueno, corruptos todos están en el mismo saco. Si esa fue la intención, fue perversa, no fue sana, fue malsana. Claro, porque fíjate que parece que por ahí soplaba la brisa, porque metieron a Chubasque, que fue expresidente del Senado. Metieron a Pacheco, sí, a Pacheco, porque era presidente de la Cámara de Diputados. Fue presidente de la Cámara de Diputados, pero era también del PRM. O sea, y entonces hubo gente allí que la dejaron fuera. Ahí la única excepción, entiende uno, fue el senador de San Cristóbal, que alguna gente dice que lo cogieron de mampara, de excusa, para lograr una jurisdicción privilegiada en la Suprema Corte de Justicia. Pero que esa fue la única intención, pero que él, miembro de una comisión que es un órgano colegiado, entonces al único que llaman es a él. No a los otros comisionados. No a los otros. En el caso de Breno fue que metieron también a Temo Montá. ¿Qué tenía que ver Temo Montá con eso si Temo estaba en Ministerio? Economía, planificación. Que bueno, no. Que nada más vio pasar papeles. Que fue que le aportaron unos fondos, pero dice, sí, aportaron unos fondos, pero eso fue para el partido. Sí. Eso fue para el partido. Entonces Víctor Rúa dice lo mismo. Víctor Díaz Rúa dice, estos cuartos eran míos, los míos son míos, y estos eran para el partido. Entonces a Víctor Díaz, que era el encargado de finanzas del partido, lo jalaron por eso y se dice que por otras cosas, pero a Temo fue porque recibió unos fondos para el partido, y dice Temo, por eso fue para el partido, y ahí está lo que se puede demostrar que era. Entonces hubo gente allí que la metieron, que por eso no fue verdad lo que dijeron, que ahí están todos los que son y son todos los que están. Ahí faltaban los que no estaban y no estaban lo que es, probablemente hubo lo que mucha era. Gente que debió estar que no está. Claro. Y mucha gente entiende que el caso incluso de Roberto Rodríguez, que hasta pusieron un 0 donde no debían, claro, no debió estar. Pero ahí hubo mucha chapucería, esa es una forma de querer hacer daño. Yo no sé, pero ¿por qué meter a todo el mundo? El PRM, que en ese momento no se perfilaba que fuera partido de gobierno, ni por asomo, porque no se sabía que se iba a dividir el PLD. Y entonces, porque ese es un asunto que todavía... Claro que sí. Yo hoy en día pasado a alguien que estaba queriendo enmendar la plana creo que era Leonel Fernández. A Nicole, la hija del presidente Fernández. Mira, Nicole, yo te aclaro, porque no es verdad que no fue por Leonel Fernández que llegó a cosas poder. Luis Abinader ganó y el PRM ganó porque sé yo qué cosa. Por Dios. Ellos no ganaron, el PLD perdió. Más que ganar, el PLD perdió. El PLD perdió. Y perdió por sus hechos, sus malas acciones y sus torpezas políticas. Y por culpa de Danilo. Del liderazgo político de ese momento. Así es. Pero no es que, qué sé yo. Entonces, enmendándole la plana a esta jovencita Nicole. No, que el PRM no sabe por qué ganó. Todavía no se han Ellos tienen que tener claro por qué ganaron. Deberían tenerlo claro para organizar su próxima campaña. Claro, si hubieran tenido claro cómo ganaron y por quién ganaron, por cuáles circunstancias específicas,
hubieran hecho, estoy diciendo los que han actuado allí con muchísima torpeza, hubiese sido más considerado con los técnicos de la administración pública, con muchos técnicos de la administración pública, y no pensar y seguir escribiendo que ellos fue lo que le hicieron la campaña al PRM, y que eso está allí, que fulanito de tal, y a cada rato señalando que allí hay uno, en que tal ministerio hay un fulano, que fulana todavía está allí, que Perencejo está allí, que fulano estaba con Gonzalo. Bueno, pero bueno, realmente el Estado es de todos. Así es. El único que dijo fue Luis XVI. El Estado se mueve, el Estado soy yo. Entonces, ese fue el único, pero el Estado es de todos, no es y el gobierno también. Nadie es dueño de. Y además hay mucha gente que no tenía militancia PRMista, pero que votó por la candidatura de Luis Abinader. Claro. Director, ¿nos queda otra pausa? Sí, tenemos la pausa final. Nos encontramos sin un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar. En solo semanas lo creamos. Como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa y salvamos su año escolar. Se redujo la brecha digital entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras. Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Hasta la corbata me quité. ¿Ustedes se acuerdan que hasta la camisa tuve que quitarme? Mira, yo a la Clara no iba a ir. Yo da media dudosa, sí. Yo desde pequeño le he tenido mucho miedo a las inyecciones. Y yo hasta la corbata me quité, pero me vacuné. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Yo no sé lo que tendrás que hacer tú. Pero por tu país. Por tus amigos. Por tu familia. Por tus hijos. Por el pueblo. Anímate. Ve a vacunarte. Bueno, el presidente Fernández lo invitaron a una conferencia y a una tertulia. Una tertulia que organiza el Ateneo Dominicano que preside Bruno Rosario Candelier, un gran intelectual, claro, y lingüista destacado. Y entonces, bueno, ahí él le hicieron preguntas y él respondió todo lo que le preguntaron. Uno fue el tema de la Biblia, que si estaban de acuerdo que se leyera en las escuelas. Ese fue un tema que en algún momento se puso de relieve. Ha levantado polémica. Ha levantado polémica, yo no sé por qué, porque sencillamente es un libro que si católicos y evangélicos lo usan o recurren a él, ¿cuál es el problema? Y además de eso, la Biblia, como los otros libros, no muerden a nadie, no van a son inofensivos. Si tú no recibes algún provecho, porque aunque sea como cultura general, el que no lo quiera aprovechar como otra cosa, como cultura general, si usted le crea o no crea, pero bueno, algunos comienzan de relajo y después se terminan creyendo. Yo conozco un paquetón de incrédulos. No espere que tenga un cáncer y se esté muriendo para comenzar a creer, porque ese es el problema. Sí. A los que le dan un jamaquión, el asunto, ya están muriendo, entonces después, ay Dios, sí, entonces se acuerdan de Dios, o creen en Dios. Pero si su familia estuvo inculcándole eso muchísimo y usted no quiso creer, entonces después, no espere que se esté muriendo para que agarrarse de una tabla. Entonces bueno, el presidente Fernández está de acuerdo con que se lea la Biblia en las escuelas.
Eso se propuso, lo propuso Elías Huessi Chávez en un momento. Cuando él volvió a ser diputado de nuevo, pero en otra etapa. Y alguna gente con un escarceo sin necesidad. El presidente Fernández, en pocas palabras, le dijo allí, dice él, el que quiera ser líder político, que estudie a Jesucristo. Entonces, eso planteó el presidente Fernández. Entonces allí dejó caer otra cosa, fue muy sincero en una realidad de tipo de geopolítica o de georrealidad que conocemos tú y yo y mucha gente, es que hay elementos de suprapoder o de grandes poderes que en un momento dado ponen en jaque a los países y a los presidentes. Sí. Y para que no se crea que es, algunos no crean que es exclusivamente que él hablaba por él o que hablaba por cualquier presidente dominicano de cualquier paisito bananero como este. Puso a Donald Trump de ejemplo de la potencia principal del mundo que recientemente se tuvo que ir con la sábana por un canto para su casa o para sus negocios particulares porque quiso coger el Estado para negociar o para hacer lo que le daba la gana. Sí, sí. Y entonces hasta no pagar impuestos y reírse de eso, en eso le ganó a Al Capone. Al Capone cayó preso porque no pagaba impuestos. Ha tenido más suerte que Al Capone. Más suerte que Al Capone, porque Al Capone no lo agarraron por los crímenes, sino lo agarraron por ahí. Por el impuesto. Y entonces este hombre admite públicamente que él se limpia el trasero con los impuestos, sí, o con quien cobra los impuestos en Estados Unidos, y es presidente, y candidato, y fue presidente. Y entonces, pero se encontró... Pero se encontró con la realidad. Él dijo, no, espérese, comenzaron los estamentos de poder de Estados Unidos a orquestarse, a coger posicionamiento, y lo sacaron del poder. Entonces esa es una realidad que planteó Leonel Fernández. Ahora, claro, dice el presidente, cuando le dicen a usted, le vamos a prestar estos dineros, pero... usted tiene entonces que hacer esto, aquello, el Fondo Monetario. Eso fue lo que hizo con Jorge Blanco. Y entonces provocaron que el pueblo se le tirara a la calle, hubo una matazón, tuvieron que mandar a los guardias a la calle, y el mandar a los guardias a la calle y la matazón, algunos muertos que hubo, yo escribí aquella vez y sigo manteniendo, los muertos que hubo, aunque hubo algunos excesos y un aprovechamiento político de la oposición política del momento, pero eso fue el resultado para poder mantener la institucionalidad, si no, el gobierno lo iban a tumbar. Enriquito, que era un oficial de la Marina, que era el asistente militar del presidente Jorge Blanco, le dijo, presidente, Peña Gómez le recomendó al presidente que tirara la guardia de la calle antes de que se viniera la poblada, y no lo hizo. Y entonces cuando ya los tiros estaban sonando ahí en el DNI atrás, desde el Palacio, le dijo, presidente, los tiros están sonando ahí atrás en el DNI, van a tumbar el gobierno, hay que tirar la guardia a la calle. Sí. Y entonces tiró la guardia a la calle. A propósito, tú que hablaste del tema geopolítico, aquí hay un tema que no sé cómo no ha merecido más comentarios. Tú sabes que los norteamericanos no tenían mucho interés en la construcción del muelle de Manzanillo, que para nosotros es muy importante. Para los chinos... Pero lo cogieron ahora, después que China se interesó por el tema. Los chinos se interesaron. A los Estados Unidos eso le inquieta mucho. ¿Pero qué va a pasar? Ayer había ingenieros militares de los Estados Unidos. Ahora lo van a hacer. Reunidos con el presidente. Para que China no se meta ahí. Hay gente que le ha molestado que esos ingenieros militares hayan ido a reunirse con el presidente. Oye, yo creo que eso es irrelevante. Para mí, ingenieros militares. Sí, del ejército norteamericano, ingenieros. ¿Pero por qué del ejército? Porque no podían haber ingenieros civiles militares, ingenieros civiles norteamericanos. Bueno, yo no sé. El ejército, no, tú sabes que la flota esta que está sentada aquí, le da la flota que está cerca por ahí, sí, nada más hay que darle una llamadita. Sí, le da seguimiento a todo. Y son miembros de esa flota los que están. Y para ellos, para los norteamericanos, igual que para los chinos, es estratégico. Ese puerto tiene una función estratégica. Bueno, como fue lo que nosotros debemos sacarle partido a eso. Pero claro, entonces sacarle provecho a eso, porque aquella vez, como fue para Rusia, que no tenía ningún punto donde posicionarse por aquí, en todo ese contorno, fue importante el acuerdo con Cuba,
Así es. Y de ahí todo el apoyo que le dio a Cuba le convenía porque de ahí se sostuvo claro. Y se mantuvo, eso le permitió mantenerse. Entonces, para él, dado esa situación, entonces es estratégico para los Estados Unidos eso allí. Pero que nosotros no debemos prestarnos a nada. No hay un tercero al que se le pueda negociar eso, que no sea ni China, que está bastante lejos, ni Estados Unidos. Pero tú sabes que todo tiene que ver con la nueva ruta de la seda. Si tú ves ese puerto para China, es más fácil conectar el Caribe desde ahí. Pero eso nos beneficia muchísimo a nosotros. Claro. Es un proceso inevitable que yo creo que los Estados Unidos lo que están decidiendo es no quedarse fuera. No y eso es bueno fuera. Bueno, pero que tengan dos puertos, Estados Unidos uno al lado y que sean vecinos, que pongan una frontera a ellos y quizás... bueno, porque ese puerto queda bastante cerca del sur de la Florida. O proclado la Florida ahí mismo. Sí, a tiro de como a tiro de G. Entonces, no, pero que entonces que el país como soberano al fin, a pesar... Yo espero que el presidente y el canciller manejen que hubo con mucho cuidado. Una expresión que utilizó el presidente Fernández, entonces a uno se le sale la malcriadez un día y dice tal cosa, y dice no, pero entonces viene y te aprietan por la parte con ustedes, entonces es que tú dices, bueno, que él lo que dijo fue que incluso si llegaba un momento en que ponían apuro a la soberanía, porque por ejemplo en materia de préstamo, te dicen, bueno, yo te presto, pero bajo esta y esta condición, entonces tú dices, le sale el malcriado a uno y dice que no, entonces después no te prestan nada, entonces el país, te arma un lío. Y dice, pero y con muchísima razón, porque eso fue lo que provocó aquella vez el Fondo Monetario. Sí. Y después, en un momento determinado... Que ahí Jorge Blanco no manejó desde el principio eso bien. Claro, porque al presidente Fernández en un momento determinado, cuando estaban dando un paquete de cosas, entonces, sigan cogiendo, o sea... Aquí hay más, cojan que si yo qué cosa, hasta que después fue el Fondo Monetario que autorizó. Entonces, hasta que el momento, es más, mandaron a aguantar. Pero a mí me consta que el presidente Fernández no aceptó aquella vez. No aceptó, ahí parece que le salió el malcriado, porque él dijo, me consta lo que estoy diciendo, que en un momento determinado que no aceptó las condicionantes que le pusieron, que era que se subieran los carburantes y una serie de cosas, que eso era... Bueno, tú recuerdas una recomendación que le hizo Andy Daubarre cuando primero se lo hizo a Hipólito, después cuando lleva saliendo, que después se cambió, le hizo la recomendación cuando venía Leonel de nuevo, que hizo unas recomendaciones allí, que suban esto, la gasolina, aquello, y una reforma tributaria. Y todo eso se aguantó. Sí, o sea, bueno, el presidente Fernández, con la madurez que ya le había dado, que había acumulado en el poder, no podía caer en esa ligereza, porque realmente iba a ser traumático para el país. Fíjate, y para su gobierno. Que este gobierno reaccionó rápido con la cuestión del pollo. Se fueron un poco lentos, se le iba a ir de la mano y reaccionaron rápidamente porque es un producto altamente político. Altamente político. Y hay muchas cosas, todas muchas de esas reformas que se está hablando, de reforma tributaria, reforma de esto, reforma, tú verás, el gobierno tiene un año, porque hay unas cosas que es que y tú lo sabes, y mucha gente lo sabe, muchísimas más no lo sabe. Y una cosa es el ser candidato, que tú comienzas a proponer cosas a troche y mocha. A troche y mocha, y otras cosas en la realidad. Muchas de las cosas que el gobierno del presidente Abinader temas que estuvo tratando, o sea, promesas que estuvo haciendo, no las ha podido cumplir en algunos casos, en materia política y demás. Sin embargo, otras que no definía, ha tenido que defenderlas, que definirlas. El tema migratorio, una serie de temas, tanto que se criticó aquí en los gobiernos anteriores, por ejemplo, el tema del muro en la frontera. Bueno, Luis Abinader ha tenido que hacer una valla perimetral. Se le cambió el nombre, pero es lo mismo. ¿Tú entiendes? Pero se ha dado cuenta ahora, y el tema migratorio y muchas otras cosas que no se tocaban. El tema de las tres causales. Luis Abinader como persona está de acuerdo con las tres causales. Él está de acuerdo no con el aborto como tal, sino con las tres causales, que haya los condicionantes. Ahora bien, fíjate cómo dijo, no, pues yo voy a dejar que los legisladores decidan y los distintos sectores, yo no voy a imponerle nada, porque, o sea, si usted quiere ser un presidente democrático, si usted no quiere estar imponiendo cosas
Entonces, pero es que también se encuentra después con los poderes fácticos o con las realidades prácticas. Sobre todo. Que entonces dicen, no, pero espérate. Y entonces eso le pasa a todos los presidentes. ¿Y por qué el presidente no hace tal cosa? ¿O por qué no meten preso a fulano? No, porque fulano pesa mucho. Y entonces hay que pensarlo 2 veces. Espérate, que aquí hay mucha gente que dice a propósito que Balaguer nunca dio la orden de matar a Camaño, pero cuando dijo que no había cárcel, me van a traer a ese hombre? Que no había cárcel para aguantar ese preso. Bueno, se quedan muchas cosas, pero el tiempo es el que manda. Y nos vamos. Mañana, bueno, esta noche repetimos a las 12 de la noche y el próximo viernes volvemos.